Presentación de condiciones de trabajo. Ahora que ya estamos grabando, vamos a partir de nuevo. La presentación de hoy habla de condiciones de trabajo y empleo y es presentada por una diosa, ya que tuve el agrado de conocer desde la universidad, académica de la Universidad de Chile, experta en salud ocupacional y todo lo que ella ya nos dijo en la última vez que no quería que supiéramos, pero lo volvemos a recalcar porque lo merece. Merece en vida que se reconozca todas las veces que sea posible. Así que sin más preámbulos, dejemos que nos deslumbre esta maravillosa mujer, Patricia Grau. Hola, buenas a todas. Es difícil así partir a hacer nada. Después de eso, esperemos que... Yo esperaría que cada una de ustedes al final dijera sus conclusiones, pero en fin, es difícil así partir. Pero bueno, la idea de hoy día, yo espero que estén todas muy bien, a pesar de los avatares cotidianos y de las horrores que uno lee en prensa, por lo cual logra informarse. Situaciones súper complejas. Yo espero que cada una de ustedes de verdad esté lo mejor posible. Para mí en realidad es muy entretenido porque de verdad yo lo paso muy bien interactuando con ustedes, contando. Y por supuesto la idea un poco que también de repente me interrumpan, ¿no? Porque esto no es una cuestión de hablar, hablar, hablar. Yo puedo hablar mucho rato. Yo siempre les digo porque yo me conozco, entonces para que me interrumpan, a mí no me molesta para nada que alguien alce la voz de repente, a veces cuesta por los otros medios. Y la idea hoy día un poco es hablar de condiciones de trabajo, condiciones de empleo, que no son lo mismo, ¿no? Entonces, a veces se confunde. Y vamos a echar una mirada. Yo sé que hay muchas de las cosas que yo voy a decir que ustedes las conocen, las saben, hay otras que han investigado en los temas. Hay en este grupo es diverso, entonces desde esa diversidad y lo que cada una de ustedes puede aportar, bienvenido sea. Yo creo que uno construye colectivamente el conocimiento, ¿no? Aquí no hay gurús de nada, o sea, la historia así lo ha demostrado, entonces creo que uno tiene que ser coherente con aquello. Y la idea es poner algunas interrogantes. Nosotros cuando partimos con la iniciativa le conversábamos harto que nos gustaría, y yo me acuerdo que la Karen me insistía, Patti, no hablemos de salud. Hablar de condiciones de trabajo y no hablar de salud es casi imposible, ¿ya? Así que voy a desafiar a la Karen porque algo de eso vamos a hablar. Lo que no vamos a hablar es de resultados en salud, pero no podemos no dejar de mencionar porque yo creo que eso es justamente, hablando desde el mundo del trabajo, la riqueza que tiene, ¿no? Entender que es una de las determinantes sociales más importantes quizás, y en todo el sentido, ¿no? Es de las determinantes sociales más importantes en salud y en nuestras calidades de vida y todo. Entonces, bueno, vamos a tratar de... Hay una recopilación aquí de cosas que hemos hecho harto tiempo y voy a tratar de... no puse compartir. Ahí se ve. No, me preguntan por qué se vino la radio de hoy, porque no sé. Ahí estás. Ya. Yo le puse condiciones de trabajo y empleo, una reflexión desde enfermería, ya pensando en que cada una de nosotros somos trabajadoras, las presentes, y en esa medida vamos a ir reflexionando desde ahí, ¿no? Entonces uno de repente dice, bueno, ¿y qué es el trabajo? ¿Ah? Es una categoría abstracta, pero es bien concreta a la vez, ¿no? Por supuesto que desde los filósofos y todo tipo de teóricos hombres y mujeres han definido lo que es trabajo, pero quizás algunas definiciones que nos puedan ayudar a entender esto, ¿no? Es uno de los aspectos más importantes de la vida. Ha permitido la existencia de los seres humanos y el desarrollo de la sociedad. Algo que parece muy obvio, ¿ya? Hasta llegar a niveles de la conquista del espacio, no cabe duda. Hoy día se camina hacia arriba, todos los días están mandando todavía
sin, personas al espacio. Sin embargo, los temas que tienen que ver con las vidas de estas trabajadoras y trabajadoras siguen ahí sin resolverse. Por medio del trabajo se transforma la naturaleza y se obtienen bienes necesarios para la reproducción del ser humano, permitiendo el desarrollo de múltiples capacidades físicas y mentales. Como decíamos, el trabajo para Naciones Unidas lo define como es el medio por el cual cualquier humano puede satisfacer sus necesidades básicas y afirmar su identidad, y la forma en la que puede sustentar a su familia y vivir una existencia conforme. En general, cuando nosotros hablamos de trabajo, tenemos que imaginarnos que estamos hablando de esta categoría que tiene varias dimensiones, una social, cultural, económica, a lo menos, ¿no? Cuando estamos diciendo social es porque efectivamente es relacional, o sea, el trabajo no es solo que yo me ponga a trabajar aquí y transforme, ¿no verdad?, la tierra, la moje, le ponga agua y haga un cántaro de greda, ¿no? Y que eso es producto de mi trabajo, pero ese trabajo tuvo en mis manos muchas cosas. Además de las manos, para hacerlo, tuvo que poner todas mis capacidades intelectuales para poder crear aquello, y por lo tanto es esa transformación que es completa, ¿no? Y eso lo vamos a ver, y ustedes lo han estudiado en el cuidado 1000 veces, ¿no? Es esta dimensión social. ¿Qué significa esta dimensión social? Una dimensión cultural, pero también económica, no cabe ninguna duda. Es una determinante del grado de bienestar, claro que sí. Buenas condiciones de trabajo, buenos salarios, buenos empleos, obviamente, y los tipos de trabajo, la calidad, lo vamos a tratar de desglosar lo más que podamos para poder entender todas las categorías de trabajo, ¿no? No solo el trabajo remunerado, que es el que probablemente, aunque las feministas todas hemos incursionado en los otros tipos de trabajo, los no remunerados hace rato ya, pero si uno hablara de esto en otros espacios, en general, el trabajo no remunerado pareciera que no es trabajo, ¿no? Entonces, otra categoría, diría yo, y que es muy, muy importante, es qué significa esto de la identidad laboral. Cuando a uno le preguntan qué es uno, un grupo muy significativo, tanto de hombres como mujeres, automáticamente nos identificamos con lo que yo hago, con mi desempeño, con quién soy. Si uno le pregunta a un pescador, ¿y usted quién es? Bueno, yo soy pescador, te va a decir, o soy artesana, o soy campesina, o soy enfermera. En general, uno pocas veces, quizás en un segmento de la sociedad, y ustedes lo pueden observar, que cuando tú le preguntas a alguien, ¿y usted quién es? No, yo soy dueña de casa, no más. No más. O sea, en esa, ahí hay toda una interpretación, ¿no? Es súper importante como desde ahí entender quiénes somos, ¿no? Esta identidad laboral, que ha sido definida como el conjunto de significados que define quién es cuando uno desempeña un rol específico en la sociedad. Sin embargo, eso es como que lo achica, ¿no? Porque en general uno es mujer, uno tiene distintas maneras, pero la mayoría se identifica, y la mayoría nos identificamos muchas veces, más que como ciudadanas, más que como personas, muchas veces por nuestras profesiones. Hay un tema muy fuerte de identidad, ¿no? Cada trabajador, esto es textual de ahí, se define a sí mismo como perteneciente a una organización, por un lado a una categoría social, asociada a su profesión o actividad de trabajo, ¿no? Es como desde ahí, ¿ya? Cuando uno... Entonces, ahora, el asociarnos allí significa que hay una cultura que nos identifica, hay algo que nos hace, entre todas, ¿no? Identificarnos. El trabajo constituye, como dice ahí, un componente central de la subjetividad y la identidad de los individuos y los colectivos, eso no cabe duda, ¿no? Pero también es fuente de accidentes, de enfermedades, de sufrimiento, que pueden comprometer la salud, la seguridad y el bienestar. Eso, y eso no es menor. ¿Ah? Entonces, cuando, por eso que yo digo, yo sapeando a la Karen, y me acordaba mucho de ella cuando preparaba esto, decía, claro, cuando uno habla de trabajo, a donde uno vaya a buscar hablar de trabajo, condiciones de empleo, siempre va a estar cerca y van a haber conceptos que son los daños, en este caso, ¿no? Salud y de los trabajadores, ¿no? Accidentes, enfermedades, está asociado. Y históricamente, si uno revisa la historia, ocurre lo mismo.
El carácter social del trabajo, y el trabajo considerado desde la perspectiva de proceso social se asocia al crecimiento y desarrollo personal. O sea, evidentemente uno se desarrolla a lo largo de la vida, ¿no? Y va generando valores y en los aspectos abstractos de uno mismo, ¿no? También hay todo este proceso fisiológico, ¿no? Que nos hace ser en esta interacción desde el mundo del trabajo. ¿Cómo se fundamenta la diferencia entre cómo trabajan las mujeres y los hombres? Esta tarjeta me la trajeron de regalo de un congreso de Portugal, me pareció fantástica, y cómo resume, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? Entonces, la categoría de género es capaz de articular, ¿no?, estas dimensiones complementarias de la economía, y podemos hablar de trabajo productivo y de trabajo reproductivo, ¿no? Esta lámina es de la Pame Eguiguren, que a mí me encanta porque tiene esa bisagra al medio, ¿no? Y cómo articula estos dos trabajos, ¿no? La sociedad se crece, se desarrolla en función del trabajo, de este trabajo reproductivo y de este trabajo productivo. Y este trabajo productivo, que en general es remunerado, a veces hay trabajo productivo también no remunerado, pero en las menos de las veces, pero sí en otros momentos los hubo mucho más, ¿no? No remunerado es este trabajo reproductivo, que lo vamos a ver, y ustedes lo han trabajado seguramente, sobre todo el grupo que está en el sistema de cuidados, ¿no?, que es parte de este trabajo. Pero sin embargo, este trabajo reproductivo es el que aparece invisible en lo social y en lo contable, como dice ahí, o sea, en las cuentas nacionales de los países, en los presupuestos, todo el aporte que significa este trabajo, ¿no?, ese no se contabiliza. Como uno dice, si los empleadores tuvieran que pagar efectivamente el salario, incluyendo lo que nos pagan actualmente, más todo el trabajo de mantención que tiene que tener una persona que trabaja, probablemente el capital no le alcanzaría y los salarios subirían muchísimo, evidentemente, y no es posible porque definitivamente no es un trabajo que nunca se, o sea, ya hace varios años que se viene contabilizando, pero nunca se ha materializado, más allá de ponerlo en las cuentas nacionales y decir que es una contribución, ¿no? Pero ¿en qué se fundamentó? Y cuando nosotros decimos en qué se fundamentan estas diferencias del trabajo, ¿por qué las mujeres y los hombres trabajamos en cosas distintas, ¿no? Y lo más importante, probablemente fuera de las otras dimensiones que tiene desde la perspectiva de género, tiene que ver con la división sexual del trabajo. O sea, esta definición de que habían tareas asignadas a las mujeres, tareas asignadas a los hombres, la responsabilidad del cuidado, por supuesto que desde hace añazos, siglos, que ha estado en manos de las mujeres. Solo en el caso de los trabajos de cuidado remunerado o de beneficencia, de caridad cristiana, estaba en manos de los hombres, pero el resto del trabajo hacia lo largo de la historia, lo que hemos visto es que ese trabajo está en manos particularmente mujeres. Todo el mantenimiento diario de la higiene y del bienestar de la familia es un trabajo de mujeres. Entonces los hombres están para el espacio público y ser proveedores. Eso era, ¿no es verdad? Eso es lo que viene, y las transformaciones culturales son muy difíciles. Y de hecho, las profesiones, ¿no es verdad? Cuando uno mira las profesiones, ¿por qué la mayoría de las profesiones feminizadas, ¿no? Ahí tengo un gráfico, aquí está, ¿no? Uno puede mirar aquí las profesiones, cuando uno mira la división sexual del trabajo y mira a qué nos dedicamos mayoritariamente las mujeres, acá podemos encontrar en rojo los trabajos de mujeres. ¿Y dónde están mayoritariamente? En la educación, en los servicios sociales y de salud, tenemos más del 75% en el caso de la educación, 73% en el caso de la salud, 20 y tanto en otras ramas mezcladitas, pero en los hoteles y restaurantes, en la intermediación financiera, en el comercio, y ahí empiezan a equilibrarse. Pero del comercio hacia arriba, en la banca, en la finanza, en la agricultura, en la construcción, en las minas, o sea, en la minería, en el transporte prácticamente, y en la construcción es la más, en la donde mayoritariamente
hay más hombres que mujeres. Las mujeres, hay dos actividades económicas que han entrado recientemente en los últimos, yo diría, 15 años, que ha sido la construcción y la minería, donde se han desarrollado planes específicos. Entonces aquí hay una lógica, porque si uno mira la enseñanza, ¿qué hacen las mujeres en la casa y las madres? Educar a los hijos. ¿Qué hace? Es cuidar a los niños. O sea, eso es parte del imaginario, por lo tanto las mujeres cuando se fueron construyendo, se fueron creando las profesiones, entraron, como decía por ahí una investigadora, en la profesionalización del trabajo doméstico, ¿no? Donde nos desempeñamos y por lo tanto hay una baja valoración social de ese trabajo. Y enfermería no escapa a eso, ¿no? Enfermería es una profesión del cuidado, técnico en enfermería en general, y por lo tanto hay una baja valoración social de ese trabajo, es un trabajo invisible, nadie en general no se ve, y por lo tanto tampoco, ¿no? Y cuando uno a mí por lo menos me da mucha rabia cuando uno dice días cama, ¿no? Los días camas incluyen los cuidados de enfermería en la valoración del trabajo. Los cuidados de enfermería y uno puede mirar hacia atrás en la valoración de las prestaciones, pero costó muchísimo empezar a ponerle valor a las prestaciones de enfermería porque estábamos en todos los días cama. Yo no sé cuánto habrá cambiado aquello. Hay algunas prestaciones en enfermería que sí están valoradas, pero la mayoría no tiene valoración. Porque es como que está subsumida la categoría, ¿no? Entonces, claro, la consulta médica, todo, y uno puede analizar desde enfermería, de distintos trabajos, va a ir encontrando cómo no hay valoración, ¿no? Y esto tiene una historia mucho más atrás. Bueno, ahí hay varias cosas que se pueden ir comentando, ¿no? Entonces aquí, a mí me encanta este monito que dice profesión. Y la persona le contesta limpiadora, cocinera, doncella, costurera, y le cuenta psiquiatra, enfermera, puericultura, economista, ¿no? Y finalmente, pues ponga ama de casa, es lo mismo, ¿no? Entonces el trabajo doméstico tiene esa característica de ser esencial para la sociedad, para el desarrollo de la humanidad en todos los niveles. Sin embargo, produce para el consumo inmediato, o sea, uno no hace un auto, uno no construye un puente, uno no construye una institucionalidad, no, es para la reproducción de la vida diaria. O sea, si no existiera el trabajo doméstico, la sociedad no se desarrolla nomás. O sea, es un trabajo que efectivamente es muy invisible, ¿no? Se caracteriza se conforma de tareas de mantenimiento, por supuesto, la reposición y la reproducción de los individuos, ¿no? O sea, la mantención de las personas, o sea, preparar los alimentos, lavar la ropa, todo aquello, ¿no? Pero también de la reproducción ampliada, ya que se crea y se recrea lo esencial del humano en la familia. Además, ¿no, verdad? Uno reproduce y enseña para que la próxima generación aprenda de aquello, ¿no? Y a estos seres humanos tan particulares. Y así se ha ido desarrollando la sociedad, ¿no? Yo quería mostrarle esto porque a rato hay cosas que a uno la impactan, ¿no? Y por eso lo señalé. Aquí dice mujeres en la actividad económica actual. Población total, creo que este es del 2015, da lo mismo, ¿eh? Porque los otros deben estar igual, digo. Lo impresionante es que dice población total de mujeres en ese momento eran 9 millones. Menores de 15 años, 1.800.000, o sea, niñas. En edad de trabajar, 7 millones y tanto. Inactivas, 3.700.000. Y cuando uno tira la flechita aquí y mira las categorías de inactivas, son impresionantes. Iniciadoras, quehaceres del hogar, estudiantes, jubiladas, razones de desaliento, razones de salud, no necesita. Digo, esto es fantástico cuando uno mira, ¿no? Y sin embargo acá tenemos la fuerza de trabajo y ahí los desempleados, las ocupadas, las empleadoras, cuenta propia, asalariada, que son todas las categorías, ¿no? En general, esto es importante porque cuando uno quiere hacer diagnósticos, quiere hacer estudios, tiene que conocer estas categorías para poder visibilizar. Entonces,
sumamente importante es cómo yo voy a visibilizar este grupo de inactivas, ¿no? Y eso va a pasar en enfermeras, puede pasar en cualquier espacio, ¿no? Cómo vamos desde las estadísticas invisibilizando que efectivamente todas las mujeres trabajamos, a excepción de las niñas y niños, ¿no? Que no debieran trabajar. Entonces, como dice ahí, trabajar no es lo mismo que el trabajo, no es lo mismo que el empleo, ¿no? El concepto de trabajo cabe en una gama muy amplia de actividades y el empleo es solo una de ellas. El diccionario de la Real Academia, trabajar es ocuparse en cualquier actividad física o intelectual y por el cual uno va a recibir un salario, algo a cambio, ¿no? En cuanto al empleo, también lo define como ocupación o oficio, siendo lo laboral lo perteneciente relativo al trabajo en su aspecto económico, jurídico y social. Entonces hay un límite ahí entre cuál es entre el trabajo y el empleo, ¿no? No es una solamente lingüística, sino una definición política, obviamente. Y eso hoy día lo podemos ver cuando estamos hablando de los desafíos, ¿no? Y en la próxima constitución y en la legislación, ahora cómo reconocemos el Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Que tiene que ver con muchas categorías y que probablemente va a haber mucho más debate todavía del que ya está instalado en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, acá lo que es claro, a mí me encanta eso, queremos empleo, trabajo no sobra. O sea, esa yo creo que es la mejor definición, ¿no? Por ahí tenía otra bien bonita, otra lámina, pero no encontré la foto, ¿no? Y entonces, en general, en la sociedad, la categoría de trabajo no remunerado se excluye, ¿no? Por supuesto que hay otro tipo de trabajo que también el trabajo, hay otra serie de definiciones sobre trabajo, ¿no? Como trabajo esclavo, trabajo forzado o esclavo, trabajo. Hay categorías de trabajadores, ¿no? Uno puede hablar de en el trabajo remunerado, por ejemplo, las estadísticas lo van presentando de distintas formas, ¿no? Pero hay trabajadoras que son por cuenta propia, hay trabajadoras que son asalariadas, hay trabajadoras las estadísticas en Chile todavía las ponen separadas, ¿no? A las trabajadoras que son del servicio doméstico o trabajadoras de casa particular, las incluye muchas veces separadas del resto, ¿no? Y hay algunas trabajadoras que son trabajadores familiares, que son los que contribuyen, de acuerdo a la estadística, de este gran grupo de fuerza de trabajo, no tanto hombres como mujeres, un grupo que son las trabajadoras familiares, cuando alguien, por ejemplo, dos, tres personas, una familia tiene un almacén y no tiene salario, no tienen para las estadísticas aparecen como familiares no remunerados cuando no tienen efectivamente documentados sus ingresos, ¿no? Y eso todavía existe en nuestra legislación. Otras desigualdades, sí, dime, Una consulta con el esquema que mostraste dos para atrás. sí, Tenía una duda en estas mujeres inactivas que no son fuerza de trabajo, ¿cierto? Porque en sí, teoría la economía las toma como personas que no pueden trabajar, por A, B o C exactamente. que lista de ahí. Pero, Si es que pero ni siquiera es así, porque mira, si te fijas ese, aquí arriba dice en edad de trabajar, sí, ya, o sea, a ellas las considera inactivas, no a los niños, ¿ya? claro. Dale, Sí, dale. entonces ahí iba yo a si, por ejemplo, estas que están en el quehacer del hogar, que es un 37%, que es Sí. importante, si es que creo que lo nombraste en algún momento, pero no sé si es que hay desarrollado algo que diga cuánto le está ahorrando al Estado finalmente esas personas que están haciendo esos quehaceres del hogar, que finalmente también están siendo cuidadoras posiblemente de aquellos que, no sé, que tienen razones de salud que no les permiten trabajar. Mira, Entonces, si está hecho ahí hay, ese trabajo, ahí abajo lo que dice que el 46% de eso de la mujer económicamente predomina el empleo asalariado y el 68% de ellas trabajo bajo una relación de dependencia con el empleador. Ya, o sea, pero estamos hablando de lo de abajo estamos hablando de categoría asalariada. claro, y Ahora, estamos hablando de fuerza de trabajo, o sea, de gente que está posible, que la cuenta como que puede trabajar.
o sea, lo que pasa que aquí, estas personas que aquí aparecen en la estadística, que no trabajan, claro, las que están por razones de salud, claro, o sea, hay alguien que está con una discapacidad, te fijas, no va a poder trabajar. Pero si te fijas, aquí aparece una que no necesita trabajar. Hay una categoría que dice resto inactivas. Cuando uno se mete aquí adentro de estas categorías y dice quehaceres del hogar, hay 1.381.000 mujeres. Ahí es donde uno empieza, ahí es un trabajo que tiene que seguramente en ese quehaceres del hogar debe haber un segmento importante que esté en labores de cuidado, por ejemplo, de adultos mayores, de algún ciudadano o ciudadana con algún nivel de discapacidad, al cual hay alguien que lo está cuidando y que ese alguien es esa mujer que aparece ahí. Entonces, ese segmento aparece como inactiva a los ojos de la política pública. Ahora, eso es lo que tiene que hacer el sistema nacional para poder identificar a aquellas mujeres que están en esas labores de cuidado, ¿no? Porque aquí lo único que se ha hecho, que fue en el gobierno de la Bachelet, fue entregarle a las cuidadoras, que son justamente personas que aparecen aquí en esta estadística, que sin embargo es fuerza de trabajo, pero no tiene ningún ingreso, les dieron un estipendio que ellos eran como 20 lucas. ¿Ya? Ya un porcentaje chiquitito, además. Es una política súper concentrada en ciertas comunas. Muy focalizada, como ha sido absoluto. Más que en comuna, focalizada por nivel de ¿cómo se llama? De ingreso, de riesgo social, comillas, ¿no? Del nivel más bajo. Pero es como casi para decirle al mundo, estamos avanzando en esto, ¿no? Pero... Acá, Patita, hay algunos comentarios en el chat con respecto a lo que están conversando con Constanza. Lo primero es que Paulina indica que lo más cercano lo hizo Comunidad Mujer. Lo dejo abierto por si Paulina quiere comentar un poco en más detalle este dato. Y Carmen Gloria indica que esto en términos de económicos correspondería al 17% del PIB, lo no remunerado. Eso es lo que está estimado, indica ella. Yo no he revisado datos últimamente, mentiría si he revisado datos. Lo dejo sí, ahí abierto por si alguna de las chicas quiere mencionar algo, además para la discusión y el punto que plantea Constanza. Claro. Sí, es que yo creo que ahí es súper interesante porque uno de repente cuando lo ve desde la economía se centra en la fuerza de trabajo y en disminuir a esos desempleados, pero no mira mucho a los inactivos, es como existen los inactivos. Ese es el tema. Es el problema desde la economía, entonces el tema es también cómo visibilizar en este enfoque desde la mujer, por ejemplo, que yo sé que existen algunos trabajos, pero también el cómo eso entra a la misma economía. No sé si pero yo creo que tenemos que decir que eso depende del tipo de economía, porque la economía mainstream es la que dice eso, porque la economía feminista la hace parte. Así que depende del tipo de economía que estemos hablando, porque la heterodoxa no habla de esa misma forma. Me refiero más que nada a cómo se ve hoy día la economía en la toma de decisiones. Y por eso te digo, por eso, estoy de acuerdo contigo, solo que eso estuvo la economía mainstream. Si tú te vas como a otro tipo de economía, como economía feminista u otro tipo de economías que existen, sí se toman en cuenta. Y de hecho, en ese tipo de estudios que existen desde la economía feminista, se explica cómo puedes hacer como que toda la economía esté basada en la sostenibilidad de la vida. De hecho, hay un dibujito que hace me olvidé el nombre de la economista en este momento, pero la Antonella Picchio, que es una italiana, hace un dibujito completo sobre cómo debería moverse toda la parte de la economía y tener en el centro todo lo que es el trabajo no remunerado. Y con respecto al tema del PIB que estaban hablando, Comunidad Mujer hizo un estudio nacional de valorización económica. No es una cuenta nacional, no es una cuenta satélite, pero sí es una valorización económica, y ahí salía que aportamos el 22% al PIB, y si la ven bien, ese es para que lo puedan buscar, para que lo vean. ¿Lo dejaste ahí, Pauli, en el chat? Lo voy a dejar en el chat, voy a traspasarlo. Muchas gracias, Pauli. Súper, porque enriquece mucho el debate. Como digo, yo no me metí en el foco, sino más bien esto tiene que ver cómo las estadísticas hoy día en nuestro país muestran los datos, ¿no?
que es como para poder entender, y cuando uno hace la lectura de los datos, sepa exactamente a qué se está refiriendo. A mí, lo primero que me llama la atención, por supuesto, es que nos digan que son inactivas, ¿no? Cuando las que están trabajando están en trabajo doméstico, a lo menos, o sea. Entonces, es interesante el análisis. No creo que casi ni nadie de las que está aquí esté inactiva, ¿no? ¿A ti? Solo Sí, como aportar al mismo debate, igual es como en ese mismo contexto en que nos llaman inactivas, es como la forma de decirnos nini a las mujeres que no trabajan, o la gran mayoría de la gente que no trabaja ni estudia porque está en trabajos de cuidado y lo tratan despectivamente de nini. También es una cosa a mirar igual. no te escuché bien. ¿No? Lo No, que pasa es que hay una forma de decirle a una parte de la sociedad que las llaman nini, como porque no trabajan ni estudian. nini. Exacto. Entonces, también como en pos de lo que estabas comentando de las inactivas, en realidad muchas de esas personas son catalogadas como ninis, pero en realidad es porque tienen trabajos reproductivos que realizar. Claro, y esa es una manera despectiva, digamos, de referirse a un grupo de mujeres que sí trabajan, ¿no? Es como decir, no hace nada, ¿no? Además de la valoración. Por eso, bueno, nuestro país ocupa el quinto lugar en el mundo entre las naciones con mayor diferencia de salario entre géneros según un informe de la OECD. A esto se suman datos de la Superintendencia de Pensiones, que nos dijo que las mujeres ganaban 12.4 menos que los hombres. Probablemente muchas de ustedes deben tener mucho más estadísticas, pero si no se, y lo que decían estos de un par de años atrás, si no se desarrollaban políticas al respecto, se necesitarían 70 años para cortar la brecha de acuerdo a unas mujeres. En un momento dado, yo me acuerdo que hablábamos de 80 años tenían que pasar para que las mujeres acortáramos la diferencial de salario y cómo se valora el salario de las mujeres, ¿no? A pesar de todas las definiciones que están y que somos iguales y todo, pero la práctica todavía sigue existiendo una brecha salarial enorme, ¿no? Hay otra dimensión que es la cual uno tampoco puede olvidar, que es la igualdad de trato. Significa que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a trabajar en las mismas condiciones, eso dice la ley en nuestro país, sin importar su situación social, edad, estado civil, número de hijos u otros motivos. Pero la sociedad se encarga de recordarte todos los días que si eres mujer, eres madre o tienes familiares a quien cuidar o estás en edad reproductiva, de alguna manera te lo hacen sentir, te lo dicen de todas las maneras posibles, ¿no? A pesar de que no podría, ¿no?, estar instalada, ni siquiera preguntarte, ¿no? No tienes ni que preguntarte en un trabajo, ni por tu foto, ni por tu estado civil, ni muchas de las cosas que en este país le preguntan a todo el mundo, no tendrían por qué saberlo. Sin embargo, es algo que permanentemente a las mujeres nos están preguntando, o sea, cuando entran al mundo del trabajo. Otro de los fundamentos, bueno, ya vimos lo de la brecha de los ingresos, la discriminación en acceso a ciertas ocupaciones y cargos directivos. Yo creo que eso está sumamente claro. Todos los procesos de selección de personal que existen, hay de verdad hacer la transformación cultural. Dado que estamos en una sociedad que, además de ser neoliberal y con todo lo que eso significa, todo eso que ya vamos a entrar en eso, además está el tema de la cultura patriarcal, más allá de los patriarcas, digamos, que es una dimensión, pero la cultura patriarcal cruza la sociedad. Uno puede escuchar, así como escuchó hace unos días atrás, no sé si ustedes vieron a la señora de la FP, ¿no? Cuando digo que las mujeres podíamos trabajar hasta los 100 años porque no sé quién había vivido, no me acuerdo quién fue el que había vivido más de 100 años, así que podíamos seguir trabajando. O sea, de verdad hay cosas que son impresionantes cuando uno las ha vivenciado, ¿no? Bueno,
el trabajo doméstico no remunerado y la carga laboral remunerada, que eso es lo que efectivamente a veces estas dobles, triples jornadas de trabajo, sobre eso hay bastante escrito, hay mucha documentación, desde hace muchos años se viene, ¿no verdad?, documentando lo que significa y el impacto que tiene en la calidad de vida de las mujeres, de cualquier trabajadora, lo que significa, ¿no?, el trabajo, esta doble carga de trabajo. No, de hecho hay algunos estudios, yo creo que el último estudio que hubo en Chile, por lo menos nacional, a no ser la Pauli por ahí me puede corregir si ha habido otro, pero me da la impresión que no, que fue el del 2008, que fue el estudio de el uso del tiempo, ¿no? Y ahí, ahora, en las encuestas, en otros tipos de encuestas se han ido incorporando esta dimensión de trabajo remunerado y trabajo doméstico, para cualquier encuesta nacional. Una pregunta que está en la CACEN, es una pregunta que está en la encuesta nacional de salud y trabajo, se ha puesto en la encuesta de calidad de vida y salud, para poder ir dimensionando, ¿no?, cuántas horas las mujeres a la semana se dedican al trabajo remunerado, al trabajo no remunerado, y qué ocurre con los hombres, ¿no? Pero la brecha normalmente es una brecha increíble. Cuando uno va al sector salud, en el sector salud yo me acuerdo que, por lo menos haberlo estudiado hace algunos años, y efectivamente había una brecha un poquito distinta de los hombres del sector salud en relación a los hombres del país. Y era más o menos razonable porque había, y en algunos estudios cualitativos aparecía, claro, ambos trabajaban en turno, eran casados, entonces compartían de alguna manera, ¿no?, esa carga, pero porque un poco se entregaban turno, ¿no? Salía uno de turno y se quedaba con los niños y así, pero no era un trabajo, no era algo así que estuviera muy, muy instalado, ¿no? Probablemente hoy día hemos avanzado en ese sentido, pero la brecha sigue siendo enorme, ¿no? La incorporación al mercado de trabajo no necesariamente le da mayor autonomía a la mujer. Muchas veces la mujer pasa a ser la jefa de hogar. Por ahí hay unos datos bastante impresionantes en términos de la cantidad de mujeres jefas de hogar en Chile. Y en este periodo de la pandemia, todos esos indicadores probablemente hay que revisarlos con harta lupa, cómo se han comportado y cómo han variado en este periodo, porque efectivamente, sobre todo en los sectores, en el sector salud en particular, el peso lo están haciendo las mujeres, no cabe ninguna duda, en los hogares, ¿no? Por lo menos en los estudios cualitativos hemos visto que, por lo menos tocó participar, es el relato que aparece cómo las mujeres y el personal en general se hace cargo de y la jefatura de hogar, no solo económica, sino también es una jefatura de hogar bien potente, porque es en todo el sentido de la palabra, pero muchas veces hay jefatura económica, pero no hay jefatura de hogar, y eso se da en el mundo de las mujeres y en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces hay distintos estudios que nos van mostrando eso, ¿no? Bueno, la discriminación en acceso a ciertas ocupaciones no cabe ninguna duda. En general las mujeres que han entrado al mercado de trabajo, algunas áreas muy masculinas, lo han hecho con mucha dificultad y han sido en general medias pioneras en su lugar, ¿no?, de trabajo. Yo recuerdo de una chica, yo de haber tenido 15 años, o sea, hace más de 50 años atrás, una mujer quedó viuda y ella fue chofer de una línea pero estoy diciendo hace 50 años atrás, donde era increíble porque no había ninguna otra mujer en Chile que manejara micro. Entonces, hoy día no, hoy día hay algunas, pero sigue siendo un sector sumamente masculino, y así vamos a ir encontrando, así como el nuestro, que es un sector sumamente feminizado, era del 95%, el 98% cuando yo estudié, o casi el 100%, y hoy día vamos en los 90 y algo, dependiendo en algunas regiones, pero tenemos como el 92% de mujeres. Enfermería, bueno, ahí estábamos hablando, ¿no? Sigue presentando discriminación de género, lo que refleja en la subvaloración, salarios menores a otros profesionales sanitarios y un alto cuestionamiento en su actividad profesional.
y eso puede ir variando. Esas son frases de un estudio de unas colegas de Concepción que han trabajado. Ahí en Concepción hay un núcleo que ha estado trabajando hace muchos años en condiciones de trabajo. Quizás es el más productivo desde enfermería, quien ha investigado más, a pesar de que muchos de sus estudios, y muy fraternalmente uno los puede leer, no tienen en la mayoría de las veces perspectiva de género en su análisis. Sin embargo, ellas sí tienen una línea de trabajo, de investigación en mujer y trabajo desde hace ya muchos años, ¿no? Ahí yo creo que la Tatiana Paravic debe haber sido una de las primeras que partió. Y hoy día, bueno, hay mujeres más jóvenes, ¿no?, que están en esa investigación. Pero ellas han investigado bastante, ¿no?, en torno al trabajo de enfermería. Bueno, y en general, incluso ellas en el año 2012 planteaban, digamos, y era extraño ver, porque en general hablar de condiciones de trabajo, uno ve la Federación, la FENACEF, ve otros espacios donde hablan de las condiciones de trabajo y han dado una pelea muy importante, porque yo creo que respondió. No es por nada que la FENACEF haya partido en Concepción, ¿no? Precisamente porque hay como mucha claridad en torno a los temas de trabajo y condiciones y además investigación, ¿no? Y ahí una de las cosas que se planteaba ya, como digo, hace casi 10 años, era que debía cumplir con las características del trabajo decente. Ahora, eso del trabajo decente es una estrategia que viene hace como 20 años de la OIT. Entonces, uno dice, vamos siempre como muy tarde, ¿no? Y todavía se instala, ¿no? Cuando uno escucha a Juan Somavía ahí hablando, el que fue el director de la OIT chileno, hablando del mundo del trabajo, del derecho al trabajo y todo, aparece todo el trabajo decente. Pero es algo que todavía hay unas brechas enormes entre este sector y otros sectores dentro del sector sanitario, ¿no? Bueno, el trabajo decente incluye salario justo, seguridad social, formación, equidad de género, libre de riesgo y derechos laborales, en igualdad en circunstancias para todos y todas. O sea, es como el gran eje, como la gran mirada, ¿no?, hacia allá, porque evidentemente, así como en Chile no se ha logrado en todos los sectores, nosotros hoy día tenemos un segmento de enfermeras que están contratadas a honorario, efectivamente, y caen en la condición de precariedad del empleo por lo mismo, ¿no? Entonces hay un sector importante que está trabajando en horario. Durante un tiempo ahí en el mercado de trabajo había mucho más demanda. Hoy día hay demanda a partir de la época de la pandemia, ¿no? Pero hubo un momento que costaba mucho. Yo diría que del 2012, del 14, 15, 16, como que de repente había una sobreoferta de profesionales de enfermería, ¿no, verdad? Y no porque no hubieran necesidades, ¿no?, sino porque no habían cargos definitivamente y no había contratación, ¿no? Bueno, la OIT ya hablábamos del trabajo decente, ¿no?, que implica empleo en cantidad y calidad suficiente, apropiado, digno y justo, ¿no? Entonces, el marco tiene que ver con los derechos, tiene que ver con ingresos que sean en categoría de humano, ¿no?, que alcance para la vida, ¿no?, condiciones de trabajo satisfactorias. El tema de la protección social no es menor, porque vamos a ir viendo después cómo también, y ustedes también lo saben, no es mucha novedad, ¿no?, todo lo que significaba este modelo neoliberal y cómo se han perdido los derechos, ¿no?, en términos particularmente de la protección social, ¿no?, y de la libertad sindical. No cabe ninguna duda. En este país el tener derecho, el tener derecho a organizarse, que es un elemento fundamental en la vida para poder mejorar las condiciones de trabajo, ¿no? En el año, bueno, ahí como les contaba, las colegas decían, ¿no?, incluso lo copié porque me pareció muy interesante en términos de que está planteado en el estudio que hizo la Mercedes Zavala y otro equipo de Concepción, ¿no? La profesión de enfermería coincide con la OIT, ya que el trabajo de enfermería no puede ser considerado una mercancía. La libertad de expresión y de asociación de la enfermera y enfermero es esencial para el progreso de la profesión. Por eso digo que no fue por casualidad. Yo esa reflexión la estoy haciendo ahora, al buscar cosas en enfermería y condiciones de trabajo, y al conocer más Concepción a partir de esto de mi área de la enfermería en salud ocupacional.
uno ahí se empieza a dar cuenta y se empieza a explicar ese fenómeno, ¿no? Porque lo plantean, ¿no? La pobreza en cualquier lugar es una amenaza para la prosperidad de todos. Los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad y en igualdad de oportunidades. Estos temas que están escritos, que son textuales, sacados del reporte del paper y la investigación que hiciera el equipo de Mercedes Zavala, uno lo mira y esto es casi imposible. Es súper importante que esté puesto, que esté ahí, que lo podamos citar y que uno lo puede ir haciendo carne, ¿no? Y lo pueda ir transformando esta sociedad. Bueno, acá no vamos a entrar en los detalles de la Organización Mundial de la Salud, pero sí a mí me parece que es tremendamente relevante lo que decía ya en el año 72, ¿no? El Salvador Allende en el gobierno de la Unidad Popular, cómo entendía salud, ¿no? Como un proceso dialéctico, biológico y social. Por supuesto que hay otro montonal de autores, ¿no? Pero este está sacado de un argentino, ¿no? Que lo cita y dice: producto de la interrelación entre el hombre con el medio ambiente. Las mujeres no aparecen en los imaginarios y uno va a revisar y el hombre siempre aparece genérico, ¿no? Y los más connotados investigadores, pero porque efectivamente a pesar de toda la participación, la lucha que han dado las mujeres, que hemos dado por hartos décadas, efectivamente yo diría que son estos últimos 2 décadas que aparecen ya mucho más visibles, ¿no? Y por supuesto que se expresa en niveles de bienestar físico, mental y social. La Comisión de Determinantes Sociales, a mí siempre me encanta la definición porque es muy sencilla para entender el resultado en salud, porque tiene que ver con las condiciones en las cuales las personas, las comunidades crecen, viven y trabajan. Tan simple. Crecen, viven y trabajan. O sea, 3 elementos fundamentales para determinar la calidad de vida y el resultado en salud. O sea, los resultados en salud no son así en el aire, no. Entonces, aquí, por ejemplo, en el año 93, Cristina Laurel decía que la importancia del trabajo para la salud no se deriva solo de que éste pone al hombre en contacto con agentes externos biológicos, químicos y físicos, sino que el trabajo determina un modo de vivir en la sociedad. Ahora, ella no incorpora, estoy hablando del año 93, ella no incorpora la dimensión de género, no hay una reflexión desde ahí. Sin embargo, sí hay una reflexión desde el mundo social, ¿no? Y evidentemente que es muy distinto al completo bienestar físico-social, sino efectivamente habla de lo que significa esta relación entre salud y trabajo. Entonces, y evidentemente ahí es donde dice, automáticamente uno dice, aquí hay que distinguir entre condiciones de trabajo y condiciones de empleo, que no es lo mismo. Uno a veces piensa que es la misma cosa y efectivamente no es lo mismo. Entonces cuando... Aquí no se ve porque me quedó... Bueno, ahí arriba dice neoliberalismo en la presentación, y hablar en este sistema, ¿no, verdad? Uno tiene un contexto de dónde está en la sociedad, dónde trabaja. Y por eso que es tan importante qué cosas va determinando vivir, crecer, ¿no, verdad? Y trabajar. Y por lo tanto los resultados en salud. Este modelito neoliberal, como dice ahí, que por supuesto ha tenido horrores en efectos en el mundo del trabajo, porque cambió la manera de estar y de trabajar, la organización del trabajo, no solo cambió los procesos, cambió la estructura del mundo de, como decía un trabajador, nosotros no sabemos hoy día quién es nuestro empleador. Sabemos que somos la sociedad tanto, pero desconocemos quién es nuestro empleador, porque puede estar en la China, porque puede estar en cualquier lugar, porque evidentemente el capital financiero que vino a ocupar la mayoría de los lugares de trabajo, y no solo hacerse cargo de los lugares de trabajo, en los trabajos de la agricultura o de la minería o la salmonicultura, como en esos espacios, sino también hoy en salud, porque hoy día ha irrumpido de manera brutal si no, pregúntenle a las compañeras que están en huelga hoy día, los dirigentes estaban ahí de la clínica Bupa, y lo que significan todos esos consorcios internacionales
que se están haciendo cargo ya hace un buen rato del mundo de la salud privada, ¿no? Entonces, este sistema, por supuesto que ha hecho, y bueno, eso lo han visto ustedes y lo saben igual que yo, ¿no? Lo que significa y cómo esto ha impactado en la precariedad del trabajo. O sea, de la protección social, privatizó la seguridad social, tanto en salud como en las pensiones, en la invalidez, y fue privatizando y lo fue haciendo producto del mercado, ¿no? Entonces, ello no solo dice por la información de la estructura de la empresa o de los procesos, porque hoy día las organizaciones del trabajo, las estructuras que tienen los centros de salud, los hospitales, la atención primaria es un antes y un después de los compromisos de gestión, la salud privada es un antes y un después de la entrada del GES, cuando uno, haciendo un trabajo de investigación que hicimos con la Federación de Sindicatos de Clínicas Privadas, y ella decía, nos cambió la vida y las condiciones de trabajo el mismo día que empezamos a recibir pacientes GES, no porque no los quisieran recibir, porque sencillamente le aumentó la carga de trabajo de una manera exponencial en comparación a lo que tenía. Y nosotros lo pudimos en el año 2014, en un trabajo de investigación que hicimos con la Denise, comprobar, digamos, a partir de un levantamiento cualitativo que hicimos en los 13 sindicatos que formaban parte de esta federación, cómo había impactado, y esa es una cara de la moneda distinta a la que uno habitualmente ve en el sector público, ¿no? Que también, por supuesto, que es un antes y un después del GES, ¿no? Porque el GES tensionó el sistema de salud, ¿no verdad? Porque esto de garantizar por un lado es fantástico, porque cumple una demanda del país, pero no se pusieron los recursos adecuados, no fortaleció en ese momento, ni se mejoraron las condiciones de trabajo, ¿no? Por lo tanto, el modelo, cómo se ha ido bajando, evidentemente es el gran contexto donde enfermería está trabajando, ¿no? Bueno, con cargo a las normativas, por supuesto que está todo el tema de la inseguridad en el empleo, está el sistema público de salud. La normativa antes decía que el 20% podía ser personal de contrata y el 80% titulares. Eso desapareció en los albores de la dictadura. Sencillamente, prácticamente la mayoría del personal sigue a contrata. Se mantiene personal honorario a pesar de que se ha regularizado en algunos espacios. Hoy día existe contratación de empresas subcontratistas que proveen de servicios al interior del propio sistema de salud público y también lo hacen. Entonces tienen dentro de un espacio de trabajo, tenemos distintos empleadores que cumplen, por supuesto, exigencias distintas con condiciones de trabajo diferentes, ¿no? El aumento y la intensidad del trabajo no cabe ninguna duda. O sea, esto no es pandemia nomás, esto vino de antes de la pandemia. O sea, si antes de la pandemia ya las condiciones de trabajo estaban presionadas, ¿qué ocurre ahora, no? Que están en muchísimas peores condiciones, ¿no? La disminución de los salarios y la desregulación de condiciones de protección, ¿no? Hoy día está absolutamente suelto el tipo de contrato, al no existir o al estar muy debilitado la organización sindical y no tener poder de negociación efectiva, es muy difícil mantener condiciones de trabajo, ¿no? Bueno, ¿qué son las condiciones de empleo? Las condiciones de empleo, estas dependen, en general dependen del contexto país, de este modelito, dependen del Código del Trabajo, son las condiciones que son muy poco modificables en general y que solo las podemos modificar muchas veces producto de negociación colectiva cuando hay organización, rara vez por un acuerdo personal, porque efectivamente justamente la organización sindical se hace cargo de la asimetría que existe de poder entre el capital y el trabajo, aunque el capital uno de repente no lo ve en el caso del sector público, pero finalmente es la producción, ¿no? Que es lo que, entonces, de los intereses que hay efectivamente, y se hace cargo de aquello. Y por lo tanto posibilita el que a uno no exponerse como ciudadano, porque efectivamente el que tiene el poder tiene la capacidad de despedirlo. Y hoy día se puede despedir en el sector público y en el sector privado prácticamente sin ningún problema.
y en el mundo privado las despiden los que están con contrato. Pero además con todas estas nuevas fórmulas de contrato, ¿no? El tema del mundo del contrato de trabajo, el tipo de contrato de trabajo está en el Código del Trabajo que viene desde la época de los 80, ¿no? De pulmones vírgenes, como yo le dije alguna vez al señor que inventó, al José Piñera, que es el señor que inventó el Código del Trabajo, el plan laboral primero y después el Código del Trabajo que tenemos hoy día, y el contrato de trabajo hoy día prácticamente a uno lo despiden por el solo hecho de pagar. O sea, le pagan el despido. Y esto corre para todo, ¿eh? Pagan el fuero sindical, pagan el fuero patronal, pagan... O sea, los empleadores, la lógica en este modelito es pagar el despido. Eso en las grandes empresas. En las pequeñas, en las otras contratan honorarios. Entonces, todo lo que de alguna manera uno aspiraría que avanzara hacia unas nuevas relaciones laborales, aquí están muy disminuidas, muy disminuidas. Y de hecho, no negocian colectivamente en nuestro país. Prácticamente hay varios sindicatos en el sector privado que logran negociar colectivamente, algunos de ellos, cada 2 años, por supuesto, pero en el mundo público, a pesar de no existir negociación colectiva, sí, por la fuerza de los hechos y por la voluntad de los gobiernos, en algún momento se fue instalando las mesas de negociación del sector público primero, con la NEF, con la CUT, con la NEF, con los sindicatos, y después se logra negociar en la mesa del sector salud, ¿no? Pero por eso es tan lento, ¿no? Primero porque el sector público de salud no tiene derecho a huelga en nuestro país, por lo tanto todas las huelgas son de hecho, no son de derecho, y al ser de hecho, por supuesto, las personas son despedibles, pero no solo son despedibles automáticamente, sino además descuentan el salario. Entonces, el pertenecer al sindicato, a la organización, no tiene mucho, a ratos no se entiende, ¿no? Porque efectivamente existen todas las posibilidades y no cumpliría el rol al cual existen desde hace más de un siglo en el mundo las organizaciones sindicales, ¿no? Y desde la lógica del mundo del trabajo, en este diálogo tripartito que tiene que ver con los empleadores, los trabajadores organizados y el Estado para la mejora de condiciones, es difícil. Nuestro país está muy al debe, ¿no? No tiene nada que ver con los países de la OECD y cómo se instalan estas negociaciones en países mucho más desarrollados que el nuestro, ¿no? Entonces las condiciones de empleo tienen que ver con el contrato, tienen que ver con la jornada. La jornada laboral está regida por el Código del Trabajo. Este no es un acuerdo con el empleador, ¿no? Las vacaciones, ¿quiénes tienen derecho a vacaciones? En este país no todos tienen derecho a vacaciones. La mayoría de los trabajadores no tiene derecho a vacaciones. Las capacitaciones, la formación, la seguridad social, todo eso son parte de las condiciones de trabajo. Entonces, de las condiciones de empleo. Eso está regido por el Código del Trabajo, en el caso del sector privado, por el Código del Estatuto Administrativo, en el caso de los funcionarios públicos, por el Estatuto de la Atención Primaria, en la atención primaria, y en aquellas cosas donde ni el Estatuto Administrativo ni el Estatuto de Atención Primaria se rige por el Código del Trabajo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, todo lo que es la protección de la maternidad, todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo, que son 2 grandes capítulos del Código del Trabajo, están rigen igual para todos los trabajadores, sea público o privado. Bueno, aquí lo que hablábamos hace un rato de la precariedad del empleo, ¿no? No es lo mismo precario que un empleo informal, ¿no? Porque a veces el empleo es de los más formal y sigue siendo precario. Ya, porque por ejemplo tener un contrato honorario es algo formal, pero es precario. El informal es el que trabaja por la cuenta y no tiene nada. O sea, ese, ¿no? Es la ausencia absoluta. Aquí, bueno, ahí está un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? La OIT usa el concepto de empleo precario, y esto es importante nada más que para leer, cuando uno lee los textos o lo lee las investigaciones, entender a qué se está refiriendo. Ellos hacen referencia sobre la continuidad del empleo. O sea, el empleo en Chile es precario por definición, de acuerdo a esto, porque las posibilidades de despido son muy altas. El que te garantice que tú vas a permanecer en un lugar de trabajo, que te vas a poder desarrollar, no. O sea, esto que al 30 de noviembre todos los contratos del sector público son potencialmente despedibles, o en el minuto que quieras si les pagan,
O sea, hay una serie de cosas que efectivamente hay que entrar ahí a cuestionarse y a mejorar. Presencia o ausencia de sindicatos, por supuesto. Los ingresos de trabajo suelen ser el principal indicador de precariedad. En Chile el tamaño de los salarios, a lo mejor en enfermeras es distinto. Hay en algunos lugares que hay un mejores salarios. Yo diría que los mejores y más estables salarios siguen estando en el sector, a lo mejor más estable, diría yo, desde las condiciones de empleo en la atención primaria. Es mucho más estable, cumple mucho más con esos rigores de, por ejemplo, tienen garantizada la capacitación, tienen algunas otras cosas, ¿no? Los empleos informales constituyen, independientemente del nivel de ingreso, dice, empleos que se alejan de lo que la OIT ha denominado trabajo decente, ¿no? Y en Chile, ¿no? Seguramente también en los cuidadores y cuidadoras de salud y también en montones de personal hay muchos trabajadores que están informales, migrantes que están informales y otros grupos, ¿no? Que van quedando en la informalidad. Bueno, ya hablé de las mandantes, las de suministro y las subcontratistas, el trabajo freelance, que es una nueva modalidad que vino para quedarse, el trabajador por cuenta propia, porque puede crear, carece de horario, de disciplina, nuevas tecnologías, y muchas veces invisibiliza la subordinación y la dependencia, como ha sido, por ejemplo, el caso de los delivery, ¿no? O sea, prácticamente, no, ellos son trabajadores libres, ¿de qué libres? Están subordinados a un puesto donde reparten comida. Bueno, hay todas las variedades de las condiciones, como digo, laborales, ¿no? Hay una parte que yo creo que es muy relevante en relación a lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que tiene esta nueva manera de gestionar recursos humanos, no personas, que en otro momento era la administración de personal, ¿no? Y se apela a la gestión sutil o por consentimiento para lograr una cultura de alto rendimiento, que es un poco lo que conversábamos el otro día cuando veíamos lo de violencia en el trabajo, las sobrecargas que han habido, cómo esa manipulación, ¿no? Y esta es toda una nueva ola, como dice ahí, operacionalizada y difundida a través del MBA de Harvard, que es el modelo de gestión. Y eso está en las empresas, que uno al principio los veía en los bancos, en la ingeniería, en algunas industrias, pero hoy día ha traspasado prácticamente a ese modelo, ha traspasado muchos espacios, porque efectivamente la formación y desde del famoso tema de los líderes, ¿no es verdad? Y que somos súper creativos, ¿no? Y se promueve, como dice ahí, la identificación con los objetivos de la empresa, se permite cierta autonomía, pero evidentemente quien tiene el control son otros, pero bueno, creen que hay autonomía, ¿no? Al principio el alto compromiso se da por estabilidad, ahora no. Bueno, en general en los servicios y en las unidades y en las empresas, lo que estamos viendo, y en el sistema de salud lo vemos a diario, ¿no? Todo un lenguaje empresarial en el sector público, por ejemplo. O sea, el tema de hablar de clientes, ¿no? Usuarios, que es un temazo que a mí me parece que no corresponde, son personas, son sujetos de derechos, no están usando el sistema, ¿no? Ellos se van a atender al sistema, el sistema los cuida como quieran, pero de verdad a mí no, es un conflicto, tengo la palabra usuario yo, ¿no? Pero quienes han implementado estos sistemas de la gestión en los servicios de salud, que es parte de las nuevas organizaciones del trabajo, son, por supuesto, los psicólogos, ¿no, verdad? Desde la contratación, los antropólogos y los sociólogos, que son mayoritariamente los que están ahí. Bueno, las condiciones de trabajo ya se refieren al lugar específico donde uno trabaja. Y eso tiene que ver en general, con el entorno inmediato, con mi puesto de trabajo, y tiene que ver con los factores de riesgo. O sea, pueden haber factores que mejoren mi trabajo y lo hagan grato, y yo estoy feliz trabajando allí, pero evidentemente las condiciones de trabajo tienen que ver con los riesgos del trabajo. Desde los factores a riesgos químicos físicos y los biológicos en el caso de enfermería, que no los puse ahí porque me los salté, los aspectos de la organización del trabajo, que el otro día hacíamos mención a ellos, ¿no? Pero tiene que ver con el contenido de la tarea, con los ritmos de trabajo, con el control, con la autonomía, o sea, yo cuánto controlo yo de mi trabajo, ¿no? El uso de elementos para la elaboración de la tarea y la protección.
cuáles son todas las formas, sobre todo este sistema de gestión, ¿no? Esos son condiciones de trabajo. Ahora, en enfermería en específico, ¿qué encontramos? Por supuesto, el riesgo de los factores psicosociales del trabajo, no cabe duda, ¿no? La sobrecarga de trabajo, o sea, psicológica, física, las jornadas extensas, la rotación de turnos, el trabajo nocturno, los frecuentes cambios a veces de un servicio a otro o de un trabajo a otro, o sea, la carga, como digo, y situaciones de emergencia, y en este periodo de pandemia es mucho mayor, ¿no? Porque a eso hay que agregar la incertidumbre, los miedos, los contagios, todos los otros factores de riesgo y por supuesto lo que hablábamos la semana pasada que tiene que ver con la violencia en el trabajo, ¿no? Que es mucho más estructural, que viene desde esta gestión de personas, ¿no? En que tú no me sirves, no te voy a contratar, la amenaza permanente. Perdón, si el trabajo es un derecho, somos personas que tenemos derecho a trabajar, hay una normativa que debe cumplir. Bueno, todo eso tiene que ver con condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, por supuesto que uno cuando mira las condiciones de trabajo y si uno lo mira desde lo que significa para el cuerpo de uno, el cuerpito, ¿no? Que está enfrentado a estas largas jornadas extensas, estos malos tratos, ¿qué le pasa? ¿Cómo se desgasta? ¿Cuál es el proceso de desgaste que tenemos como personas integrales, ¿no? Entonces ahí hablamos de las cargas laborales y las cargas pueden ser físicas, químicas, pero también son psíquicas, ¿no? Conjunto de elementos, dice, las cargas laborales presentes en el área laboral, las cuales interactúan dinámicamente entre sí, entran en contacto con mi corporalidad, ¿no? Con mi cuerpo, ¿ya? Tanto físico, psíquico, espiritual, para posteriormente generar procesos de desgaste. Entonces, cuando uno, por ejemplo, uno dice, bueno, el hacer fuerza, hay toda una manera de calcular cuánto se desgasta el cuerpo, cuántas son las kilocalorías que yo necesito, cuál es la alimentación que tengo que tener para reparar mi situación de desgaste. Todo eso, por ejemplo, esto de comer a la rápida o no comer o hacer turno 24 horas, el saltarse de ir al baño, no tomar agua para no ir al baño, porque tengo que seguir en el turno. No, o sea, todo ese proceso de desgaste, o sea, aquí hay que hacer la evaluación completa, ¿no? Complementa, el concepto de desgaste complementa el de carga, ¿no? Entonces son dos maneras. De hecho, por ejemplo, hay algunos temas que en materia de condiciones de trabajo, hay algunos puestos de trabajo, como los trabajos nocturnos, por ejemplo, que está catalogado como trabajo pesado. ¿Por qué? Porque el gasto energético que tiene, y entonces hay toda una manera de hacer cálculo de trabajo pesado, que en el fondo lo que dicen es que tú vas a trabajar, no sé, 25 años y al año 26 ya vas a dejar de trabajar y vas a poder potencialmente jubilarte. A mí el tema del trabajo pesado no es algo que me convoque mucho porque yo creo que hay que mejorar las condiciones de trabajo más que andar catalogando todos los trabajos de pesado, ¿no? Pero evidentemente que habría que evaluarlo, hay que medir el trabajo pesado para que efectivamente se mejoren en el presente las condiciones de trabajo, ¿no? Y modificar procesos para que eso ocurra, ¿no? Por supuesto que hay todo tipo de expresiones sobre eso, ¿no? Bueno, la pérdida, lo importante es que en este concepto de carga es la pérdida de la capacidad biológica, psíquica, potencial y efectiva de un trabajador o trabajadora. Eso es como lo que yo me mantengo fiel a la Cristina Laurel, no le corrijo porque ella nunca habló de mujeres. Bueno, en el modelo de determinantes sociales justamente lo que uno habla, ¿no? Es que hay determinantes en materia de trabajo que son estructurales y hay determinantes que son intermedios en materia de salud. Y por lo tanto, las posibilidades de modificar algunas cosas en materia de condiciones de empleo y trabajo doméstico son determinantes intermedios de la desigualdad en salud, ¿no? Ingreso en la situación económica, ahí lo pueden ustedes ver, la posición socioeconómica, la clase social, el género, la edad, el grupo son determinantes estructurales. Y la posición de poder es fundamental en materia de entender las condiciones de trabajo, ¿no? Y bueno, lo que veíamos cuando yo les ponía arriba el neoliberalismo, el capital y la organización y cómo va bajando, ¿no? Hasta llegar al lugar donde yo trabajo.
Este monito que este gráfico que es más simple para nosotros los que trabajamos en salud ocupacional, entonces nosotros siempre hablábamos, ¿no? Las condiciones de empleo en general en este grupo, la Comisión Determinante Social, el grupo de trabajo, de salud y trabajo, lo puso como una condicionante estructural, porque efectivamente modificar condiciones de empleo es lo más difícil, porque el trabajo formal es algo que no se consigue fácilmente. Bueno, y ahí están esas condiciones, ¿no? Pero las condiciones de trabajo sí las podemos modificar. Y se modifican con la legislación vigente, el cumplimiento de la normativa, con la participación de los trabajadores y trabajadoras, con los comités paritarios, el conocer del tema, el hacer cumplir, que se cumplan determinadas normas, ¿no verdad? Hay mucha regulación en Chile que no la conocen muchos trabajadores y trabajadoras, pues ni se la imaginan, ¿no? Pero que deberían estarse cumpliendo en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente la calidad de vida, o sea, si las condiciones de trabajo mejoran, las condiciones de vida son mejores, la calidad de vida y la salud de los trabajadores va a ser mejor, ¿no? Y el sistema de salud en realidad pesa, pero no pesa todo, pesa un pedacito, así como un 20% de lo que debería, pesan todas las otras variables en los resultados en salud, ¿no? Bueno, lo mismo ocurre con las barreras e inequidades en género, de lo que es el trabajo remunerado, el trabajo doméstico y de cuidado, y la doble presencia, lo que significan los riesgos en salud. Este es un gráfico, ¿no? El hecho de que recaiga sobre una misma persona la necesidad de responder a las demandas del espacio de trabajo doméstico, familiar y el trabajo asalariado, el riesgo para la salud es mucho mayor, no cabe ninguna duda. Y aparecen temas como el ausentismo, el estrés, el presentismo, que yo no sé, hay algunas empresas en particular en el mundo privado, lo he visto en la Clínica Las Condes, lo he visto en la Alemana y en otras negociaciones colectivas por los trabajadores y trabajadoras, incluidas nuestras colegas que tienen en algunos lugares tienen sindicatos, han negociado por no enfermarse en el año. Entonces, si yo negocio porque me van a dar un bono de 1 millón a fin de año por no tomar licencia durante un año, ¿qué hago durante el año? Si me enfermo, sigo trabajando. Y ese es el modelo, es la lógica con la que hoy día, desde las condiciones de trabajo, te digo, en este caso los empresarios, el gran capital el empleador va aumentando la presión sobre los trabajadores. Y Pati, Dime. hablando sobre eso, en PAL también hay un bono por no licencia, que por supuesto yo jamás me lo he tomado, pero resulta que cuando caché que era, porque la gente era como, oh, me gané el bono, y es como, en realidad, lo que hizo el sindicato fue que cuando tú tenías tu primera licencia, que fuera en el año, que fuera menor de 5 días, los primeros 3 días te lo pagaba la empresa, porque son los que no pagan cuando uno se toma una licencia cuando es menor a 11 días. Entonces, como yo siempre me enfermo, resfrío de 5 días, siempre me tomo esos 3 días y finalmente la gente que se gana el bono por no tomarse la licencia es lo mismo que te cubre a ti por esos 3 días primeros por no faltar que no te cubre la licencia. Yo pensé que era como, te van a pagar así como efectivamente más que cubrirte la licencia, pero es exactamente lo mismo. Como los 3 días primero por una vez que te enfermes menos a 11 días. Bueno, la licencia, tú sabes que la licencia de 11 en el sector público, los primeros 3 días se pagan. Ah, sí, pues yo trabajo privado. No, eso es como lo que pasa en PAL, por lo menos. No, pero eso es parte porque esa es la parte de que viene desde hace muchos años, desde la época de la dictadura que viene esto que los 3 primeros días te los descuentan. Si antes no era así. O sea, se habían ido ganando de a poco a lo largo del siglo XX, se habían ido mejorando lo que significaba, cómo te reparaban cómo te tomaban una licencia médica, ¿no? Entonces llegó un momento que ya, la licencia médica al 100%, porque antes, digo yo, en los años 60 por ahí, era como el 75% del salario. Y después llegó al 100% el salario. Pero fue en la dictadura cuando los 3 primeros días no se le pagan a nadie. Pues. El Código del Trabajo lo dijo. ¿Y eso para qué? Para que los trabajadores no se tomaran licencia. Y eso fundamentalmente pensando en que los hombres, primero,
en este país el alcoholismo era alto y por lo tanto para la falla del lunes, ¿ya? Pero eso estaba la semana corrida en los trabajadores. Pero en el mundo de acá uno no entendía por qué. No, así. Por eso te digo que ahí es donde uno tiene que entrar a conocer todos estos detalles, porque efectivamente esto del presentismo viene desde hace unos 10 años, 15 años, pero antes tampoco existía. Ahora, por los sindicatos, en las instituciones han logrado, en algunos, han logrado que les paguen los 3 primeros días de licencia, porque lo dejaron en negociación colectiva. Las negociaciones colectivas, cuando uno negocia colectivamente, negocia del piso de la legislación para arriba, no para abajo. Por lo tanto, en nuestro país el Código del Trabajo está casi plano en el mínimo de las condiciones de trabajo y de empleo. Entonces, de ahí hacia arriba tienes que ganarte todo lo demás. Hay una pregunta, o no sé si tiene alguna reflexión, porque el Código del Trabajo cambió, no me acuerdo cuándo, puede ser 2017 o quizá antes. Sí. Cuando las negociaciones colectivas, no sé, yo estuve con una profesora que era parte de la OIT, que era española, y habló precisamente, estuvo en el tema de las negociaciones colectivas, y para ello era impresionante que Chile tuviera ese sistema de negociación colectiva que también es bien complejo, le quita un poco el piso también al trabajador, le da más garantía a la empresa finalmente. Pero por supuesto, si la legislación chilena es pro empresarios de punta a rabo, si perdieron, o sea, la negociación colectiva que hoy día está planteando, hoy día en la mañana escuché a Somavía y escuché a la gente de la CUT porque entregaron un documento sobre condiciones de trabajo a los constituyentes, un documento que trabajaron ellos, y ahí pusieron efectivamente la negociación por rama, que en este país no existe. La negociación en Chile para negociar es negociar por sindicato, a lo más por los sindicatos interempresas. Y tiene todo un tiempo, o sea, tiene todos unos tiempos estructurados, además, una cosa que no se ha visto nunca en el mundo, yo creo. No, sí, y que te hacen revisar, por ejemplo, a mí me ha tocado revisar cuando te piden ir a huelga, cuáles son los mínimos que necesitan dejarse en la empresa, que también es como súper arbitrario desde a quien le solicitan en trabajo hacer esa evaluación. Exactamente, son trabajos, los trabajos que no se pueden ir todos, ¿no? Entonces tienen que dejar los mínimos pero en eso hay sindicatos que son unas balas para calcular, pero eso fue toda una pelea hace varios años atrás ya. Justamente cuánto es la persona que tienen que quedar en turno, ¿no? Cuántas tienen que haber para garantizar pero tienen un nombre, yo no me lo sé bien de memoria. Sí, el tema macabro de eso en particular es que tiene que ser un acuerdo del empleador con el empleado. Entonces sí, claro, el empleador nunca va a estar de acuerdo, y cuando no llega a ese acuerdo tienen que ir a mediación en trabajo. Y desde sí, claro, ahí trabajo lo mueve. Entonces, claro, también está desde el otro lado, uno lo evalúa técnicamente, pero está en juego desde la evaluación técnica el que el trabajador pueda irse a huelga. Pero exactamente, y eso tiene que ver con el ¿cómo se llama? Con el poder que tenga el propio sindicato, con lo cohesionado, con la fortaleza que tenga, con los asesores que tenga, te fijas, cómo pueden ir pero esto no es una cosa que defina un empleador con un empleador con un trabajador, es con los dirigentes sindicales. Esto no es con el personal, bueno, toda esta cosa que usan de manipular a una trabajadora, que llaman a la enfermera encargada de no sé qué y le dicen usted no puede estar en el sindicato, de hecho no va a estar en el sindicato, y las otras que sí están, ¿me entendí? Y entonces las empiezan a presionar, que la ética, que aquí, que allá y no sé qué. Entonces, bueno, eso da para largo de conversa, ¿no? Es muy complejo lo que nos ocurre a las enfermeras cuando estamos enfrentadas a eso, a los turnos éticos, a los turnos, en el caso del mundo privado, que no son turnos, porque en el fondo los turnos éticos son el símil al privado, digamos, en términos de dejar un grupo que son los trabajadores imprescindibles para que la empresa no se venga abajo, digamos, porque
O porque no la puedes apagar, por ejemplo, cuando tenés caldera, no las puedes apagar, una empresa. Pero en el sector salud, además, es dejar y garantizar, por ejemplo, los servicios de urgencia. Pero pero no podrías dejar servicios mínimos para que la clínica funcione como funcionaba antes de ir al paro, pues. Porque eso es impresentable de parte de la clínica. O sea, si tú estás diciendo, nosotros tenemos 50 pacientes y vamos a seguir trabajando con 50, aunque estemos en paro, no. Tienes que bajar a las urgencias, bajar a los partos, ¿me entiendes? O sea, también eso es toda una negociación de cómo se definen los... Pero yo creo que se ha avanzado en eso. Pero esperemos que después de la constituyente y el trabajo que están haciendo los sindicatos, eso cambie un poco. Pati, agregando a eso, bueno, primero recordarles que está ahí los links que dejó la Pauli para que antes de que se salgan los revisen, ya que hay buenos datos respecto a la economía esta feminista, y señalar un poco algunas reflexiones como la Ignacia, que nos dice que siempre he pensado que se debería pagar mejor a las personas que se capacitan con magíster. En realidad igual hay una temática acá que se dio un poquito, algunas más decían que podrían también capacitarnos más que solamente tener que, nos piden en el fondo que lleguemos con magíster o cosas, pero no se pagan los grados también, porque ahí hay otra temática. Y también se destaca que dicen sindicalizarse, es muy importante. Yo creo que de acá la reflexión es que la unión hace la fuerza. Tenemos que empezar a hacernos visibles con los medios que tenemos, pues a veces rehusamos las enfermeras entrar a los gremios, pero es de donde podemos a veces utilizar un espacio para sacar la voz en conjunto. Eh, Ya, y bueno, parece que con esto estoy terminando. Pero ah, ya. a mí me parece que esta frase de arriba me encanta, ¿no? La población incorpora en sus cuerpos las vivencias de igualdad y desigualdad y la expresa biológica, psicológica y socialmente desde la vida intrauterina hasta la muerte. O sea, el trabajo cubre aquí un tremendo tema. Aquí están los gloriosos códigos que son como las matrices de donde se baja todo lo que la legislación chilena nos pone, y por supuesto que en el Código Sanitario hay un montón de reglamentos, el Código del Trabajo otro tanto, y la Constitución que esperamos echarla abajo, por lo tanto, algún impacto irá a tener en el Código y otro impacto va a tener el Código del Trabajo, ¿no? Entonces, ahora, el Código Sanitario regula cosas que están en el mundo del trabajo, ¿no? El Código del Trabajo, por supuesto que aquí plantea que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en la faena, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades, prestar o garantizar elementos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder oportuna y adecuadamente a atención médica, hospitalaria y farmacéutica. El empleador debe aportar toda clase de medidas salvaguardar eficazmente los intereses legítimos del trabajador en relación a su salud y a su vida. No solo a la salud, sino a la vida. ¿Ya? O sea, esto hay todo un capítulo enorme ahí sobre qué es lo que debe hacerse en el mundo del trabajo. Estamos muy lejos. Hay muchos empleadores que están muy, muy lejos de estas tareas. Bueno, aquí un par de cosas frente a la flexibilización, que es parte del desafío, ya lo fuimos diciendo, y con eso terminamos porque ya nos cansamos, yo cacho. ¿Alguna pregunta?